Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a esta última sesión de la segunda semana de Bienestar Comunitario y Salud Mental UAM. La universidad ha ofrecido a lo largo de estos 5 días espacios para el encuentro entre estudiantes, que llamamos conversatorios, y charlas que introducen, digamos, los temas para estos conversatorios en voz de expertos. Expertos que son reconocidos a nivel nacional, como es el caso de la maestra Angelina Romero Herrera, quien agradezco mucho que nos esté acompañando, que pues nos va a hablar de un tema en particular para detonar la charla con un grupo de estudiantes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Angelina? Buenas tardes, maestro, doctor Carlos. Buenas tardes a todas y todos y muchas gracias por sintonizarnos. Y también con nosotros se encuentra Novia Saldaña, que es casi egresada nuestra de la licenciatura en Psicología Social en Iztapalapa, y César Cetina, que es egresado de Psicología Biomédica de la Unidad Lerma. Así que ese es un esfuerzo, como ven ustedes, que se hace de las 5 unidades, en este caso estamos aquí 2 de ellas, y se está emitiendo a todos los estudiantes que lo quieran seguir, de las 5 unidades de todas las carreras de la metropolitana. En este caso, la charla de la maestra Romero tiene que ver con qué se hace cuando uno observa alrededor pues una crisis, una problemática, una situación que atender, que puede ser, digamos, muy aguda o simplemente algo que tiene tiempo sucediendo y que es importante intervenir. Porque la maestra Romero, pues, como psicóloga en lo que está formado, ahora voy a comentar su currículum, como psicóloga de formación, ella pues tiene mucha experiencia en los primeros auxilios psicológicos. La maestra Angelina Romero realizó sus estudios de licenciatura y de maestría en la Facultad de Psicología de la UNAM. Es especialista en autoconocimiento, sexualidad y relaciones, en terapia de reencuentro y especialista en conformación de grupos comunitarios. Es un gusto para mí siempre tenerla cerca porque ha trabajado en comunidad hace mucho tiempo y yo le aprendo siempre mucho. Durante 21 años fue integrante ad honorem del programa de intervención en crisis por desastres naturales y socioorganizativos y coordinó la Brigada de Apoyo Psicoemocional a Distancia por COVID-19. Es decir, sigue en activo, sigue generando comunidad, sigue interviniendo en situaciones pues, de crisis, de estrés máximo, de adversidades. Actualmente, la maestra Romero se desempeña como profesional de la educación superior en la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, de la cual la metropolitana, ustedes lo sabrán quizá, es parte del CRAM, del centro regional, ¿no? Entonces, un doble gusto para la institución y para mí personalmente recibirte, Angelina, y recordando cuál es la dinámica de esta charla, ¿no? Expondrás, comentarás, nos ayudarás a entender qué son los primeros auxilios, qué se vale, qué no, qué es ético, qué es práctico y qué no, pero la idea es que sea una charla, no una exposición en la medida de lo posible, pues demasiado académica, para que quien nos sigue, que por lo que estoy viendo son, creo que 70 personas. No sé, no alcanzo a ver el indicador, pero son un número de personas que seguramente dicen, bueno, y si en mi casa alguien tiene un problema, y si en la escuela cuando estamos en el retorno sucede algo, y justamente la idea es, como estamos preparando el retorno, y de hecho ya ha comenzado el retorno a lo presencial, que todos y todas quienes vamos a empezar a acudir a los espacios, pues sepamos qué mirar y qué hacer dado el caso. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, Angelina, y adelante, por favor. Muchísimas gracias. Primero que nada quiero agradecer a la UAM, a ti, Carlos, a Nubia, a César, que están aquí y por la invitación. Yo espero que estos minutos que tenemos de charla, ¿no? Esta hora más o menos, pues yo pueda compartir un poco de lo que yo he estado aprendiendo. Sí, les quiero comentar que yo comencé justo con lo que es el tema de los primeros auxilios psicológicos, siendo estudiante de la licenciatura, y que la verdad es que cuando yo comencé a trabajar este tema, pues estaba chiquita, estaba yo creo que en sexto semestre de la carrera, y fue en realidad
mera necesidad de poder atender a compañeras y compañeros que en algún momento hubo una situación de crisis en la facultad y pues ahí estábamos en un contexto. Les voy a contextualizar y platicar un poquito cómo fue que surge y que va dentro de lo que son los primeros auxilios psicológicos. El contexto particular fue la huelga de 1999, ¿no? Fue una huelga, una situación en la que pues vino a revolucionar una serie de cosas dentro de la misma universidad, y en ese contexto pues estábamos justamente en paro, y lo que nosotros sabemos es que de alguna manera pues toda la universidad, sus estudiantes, docentes, en fin, entramos en una situación de crisis. Y crisis porque se nos rompió una rutina. La escuela te estructura, la escuela te da una formalidad, te dice a qué horas pararte, a qué horas desayunar, a qué horas ir realizando tus actividades académicas, etcétera, y de pronto con la huelga se rompe justamente esa estructura. Entonces, bueno, cada quien trata de acomodarse como puede, algunos a favor del paro, otros en contra, cada quien tenía su postura, pero bueno, ese era el contexto más o menos dentro de la universidad. Yo estaba en la facultad y un día llegan y nos dicen, necesitamos un psicólogo, ¿no? Porque una persona que estaba en la facultad de filosofía había entrado en una situación de crisis y pues la facultad de psicología está enfrente, ¿no? De la facultad de filosofía y letras, son vecinas, y entonces literalmente es así, un psicólogo, ¿no? Pues, era evidente que en la facultad de psicología pues iban a encontrar a alguien que pudiera atender esta situación. La realidad fue que no sucedió así, ¿no? Cuando llegan, pues la gran mayoría de los que estábamos ahí éramos estudiantes, creo que la más grande era, de las que en ese momento estábamos, pues éramos de mi generación, que éramos de quinto, sexto semestre, y de ahí para abajo, ¿no? Y entonces también nosotros decíamos, sí, necesitamos a alguien que pueda atender esta situación. De ahí nos dimos cuenta la importancia que era contar con este tipo de recursos iniciales para poder dar una atención en una situación de emergencia, porque se supone que dentro de la universidad, y si había una situación de crisis de salud mental, nosotros, ¿no? Teníamos que de alguna manera éramos los mejor preparados, ¿no? Los que podíamos saber qué poder hacer y qué no. Entonces, bueno, en este contexto sucedió, afortunadamente iba llegando un amigo, ¿no? Que estaba haciendo exactamente su servicio social en lo que era el servicio de SAPTEL, y fue así como que nos regresó el alma al cuerpo, porque nosotros no sabíamos qué hacer en realidad, y bueno, le dijimos, compañero, pues te toca, ¿no? Te toca dar la intervención, y a partir de eso nos cuestionamos seriamente de, bueno, ¿están sucediendo casos de esta naturaleza en este contexto? Y seguramente van a volver a ocurrir. Así es que, bueno, el grupo de compañeras y compañeros que en ese momento teníamos, pues nos preocupaba mucho la situación, nos preocupaba mucho que nos volviera a ocurrir y que no tuviéramos la capacidad de dar respuesta a una situación de esta naturaleza. Es en ese sentido que, bueno, recurrimos pues ya lamentablemente falleció en este año, al maestro Jorge Álvarez Martínez, que ha sido pionero, ¿no? Fue pionero en este tema aquí en México, y que, bueno, nosotros sabíamos que él había dado intervención psicológica a raíz de los sismos de 1985, después con lo del huracán Paulina en Acapulco en 1997, también formó una brigada de intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos, y que también había intervenido en Honduras, ¿no? A raíz del paso con el huracán Mitch. Entonces, bueno, sabíamos que nos acercábamos a una persona que sabía del tema, y que además, bueno, las intervenciones que hacía eran in situ, en el lugar de los hechos, ante una situación inesperada, y que eso nos iba a ayudar mucho, ¿no? Acudimos con él nos dio esta primera capacitación y posteriormente nos puso en contacto también con un doctor maravilloso que seguramente lo conocen, el doctor Benjamín Domínguez Trejo, que él también nos compartió la experiencia de haber trabajado en una situación de crisis también a raíz del huracán Paulina en Acapulco,
y que en ese momento pues nos compartió toda esta experiencia de trabajar los primeros auxilios psicológicos, también la intervención en crisis, pero utilizando herramientas de retroalimentación biológica que nos podían ayudar todavía más a ser precisos para poder hacer un diagnóstico de las personas que iban a salir por propia cuenta y de aquellas personas que iban a necesitar justo pues algún tipo de acompañamiento y seguimiento a través de un especialista con mayor precisión, ¿no? Por la situación. Entonces, bueno, lo que yo vengo justamente a compartirles acá es un poco de ese trabajo que yo comencé a hacer desde hace 22 años y que, bueno, la última intervención que tuvimos y que seguimos, porque en realidad esto no ha parado, pues fue justo a raíz del programa de la Brigada de Atención Psicoemocional a Distancia por COVID-19. Y digo, continuamos porque pues la pandemia no termina, todos seguimos en crisis y bueno, será muy importante como hacer algunos énfasis, ¿no? Como en algunas cosas que se deben, que no se deben hacer ante una situación de esta naturaleza, entender inicialmente qué son los primeros auxilios psicológicos, por qué se dan, qué personas lo pueden dar, qué personas tal vez no, y algunas recomendaciones generales para eso, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de esta presentación que les quiero hacer, pues me detendré un poco para ver si hay algunas dudas, comentarios, situaciones que quieran también comentar para que, bueno, pueda ser justamente pues algo más ameno y donde podamos participar con mayor interacción, ¿sí? Entonces, si me lo permiten, voy a compartir la pantalla para justamente presentar. ¿Sí? Bueno, esta soy yo, soy la maestra Angelina Romero, ¿no? Es el tema que me pidieron y bueno, justamente una de las cosas que enmarcamos de las situaciones en crisis, de lo que son los primeros auxilios psicológicos es que se dan ante una situación en crisis, ¿no? Actualmente vivimos una pandemia que ha afectado a nivel mundial, ¿no? Nos han quitado justamente como de pronto una estructura y entonces ahora, aunque ya regresamos a una nueva normalidad, pues vemos que pues hay una serie de cosas con las que tendremos que aprender a vivir de ahora en adelante. El virus, ¿no? El COVID-19 se suma a una situación pues muy compleja en el mundo, ¿no? Porque bueno, hay guerras, hay desastres naturales, accidentes, incendios, violencias, etcétera, que eso provoca pues una serie de crisis de diferentes tipos y motivos, ¿no? Esta situación por COVID-19 pues ha impactado de manera importante la salud física, psicológica, emocional y bueno, pues me parece que todo el año pasado fue una situación de mucha incertidumbre, de mucha angustia, de mucha ansiedad, porque si bien, bueno, este es un virus muy nuevo, no sabemos cuáles son sus afectaciones, sus alcances, pero desde que comenzó justamente esta pandemia sabíamos de alguna u otra manera por las experiencias previas que las personas nos afectamos en diferentes niveles, ¿no? En el nivel personal, en el nivel relacional, en el nivel social, y que una de las causas o cosas que se han experimentado, que hemos visto que las personas hemos experimentado, pues es esta sensación de sentirnos muy abrumados, muy confundidos, con una inseguridad de lo que está sucediendo, mucho miedo, ansiedad, pero también como un mecanismo de defensa que podemos tener también es tratar de ponernos una coraza para sentirnos distantes de la situación, ¿no? Entonces, en algunos momentos podemos sentirnos también insensibles e indiferentes ante esta situación, ¿no? Eh, Aquí siempre me gusta enfatizar esta parte porque a veces podemos creer que el miedo, la confusión y el enojo, este estado de estar siempre alerta, ¿no? Preocupados y que pueden aparentemente ser conductas desadaptativas, siempre enfatizo que es algo normal ante una situación anormal.
O sea, lo que estamos viviendo actualmente nadie lo esperaba, ¿no? A diferencia de otro tipo de intervenciones que se realizan con los primeros auxilios psicológicos, pues en muchas ocasiones nosotros lo que hacemos es llegar a la comunidad afectada y dar una intervención, pero no somos parte de la comunidad ni somos parte de los damnificados. En esta pandemia todo eso se ha roto porque nosotros estamos inmersos en ella, ¿no? Entonces, mucho de la sintomatología presentada acá, pues no somos ajenos a ella, ¿no? En algún momento de lo que va de toda esta pandemia, hemos sentido de una u otra manera estas sensaciones, ¿no? Estas sensaciones de sentirnos rebasados, de no poder más, de mucha tensión, de mucho estrés, y que, bueno, pues habemos personas que de pronto tengamos algún tipo de herramientas para minorar este tipo de sintomatología, a diferencia de otras, ¿no? Entonces, bueno, pues nos toca, ¿no? Nos toca compartir esto con otras personas justamente pues para apoyarnos como comunidad y sobre todo cuidarnos emocionalmente. También podemos observar que ante esta situación, bueno, el nivel de afectación pues puede ir desde reacciones leves hasta personas que pueden presentar situaciones más graves o más adversas. ¿De qué depende estos factores? Pues depende de la naturaleza, de la gravedad de los acontecimientos que están experimentando en casa, de su contexto, de su historia anterior, previos justamente a este tipo de situaciones, de si las personas están o no con apoyos sociales, de cómo se encuentra en ese momento su salud física, de su historia personal, de su historia familiar, de su cultura, de su edad, en fin. O sea, vamos a ver que hay una infinidad de situaciones. No todas las personas estamos viviendo esta situación de la misma forma, ¿no? Todas las personas lo estamos experimentando de manera diferente. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros hemos comentado de manera reiterada, sobre todo lo que fue el confinamiento, las clases a distancia, pues decíamos es que no es lo mismo un estudiante que se encuentra aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que a lo mejor pues, puede tener toda la infraestructura para poder conectarse a una persona que se encuentra a lo mejor en una comunidad rural que también es estudiante, ¿no? Pero carece de los recursos tecnológicos para poderse conectar en línea. Por un lado, ¿no? La infraestructura tecnológica es un papel importante, pero por otro lado también las cuestiones en casa, ¿no? Estas cuestiones de cómo estamos viviendo cada persona dentro del entorno familiar. De entrada, si tengo un lugar o no para poder tener privacidad y poderme conectar en línea y que no haya más personas ahí, entonces vemos también que las condiciones sociales, económicas, de vivienda, el hacinamiento juega un papel también crucial y muy importante y en el que nos vamos justamente, pues, va a impactar en nuestra salud mental, emocional, laboral, escolar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay un sinnúmero de factores que van a estar impactando para la gravedad o no de la sintomatología que se experimenta justamente por estos casos. Lo que aquí también es muy importante saber es que todas las personas tenemos recursos y capacidades para afrontar desafíos que la vida nos presenta, ¿no? Entonces, inclusive cuando somos estudiantes de la licenciatura, pues luego decimos, bueno, es que en realidad observamos que no todas las personas van a necesitar de una psicóloga o psicólogo para afrontar una situación problemática y que solamente son en realidad muy pocos los que acuden, ¿no? Un tanto por la cultura, pero otro tanto también porque afortunadamente nuestra cultura mexicana nos ayuda mucho en la cuestión de los apoyos sociales para podernos recargar en el amigo, en la amiga, en el compadre, ¿no? En la comadre para poder enfrentar situaciones adversas. Pero también hemos observado que son algunas las personas que son vulnerables ante una situación crítica y que estas personas por su condición de vulnerabilidad probablemente puedan necesitar de una ayuda adicional, ¿no?
¿Y quiénes son estas personas? Pues los niños, las niñas, los adultos mayores, las personas con alguna discapacidad, algunos grupos marginales o algunos grupos étnicos, o personas inclusive que han estado expuestos a una situación de violencia, ¿no? Entonces vemos que de acuerdo a las características que tenemos en nuestro contexto social, pero también en cómo llevamos a cabo estas relaciones interpersonales e incluso las cuestiones de personalidad, pues van a hacer que me sitúe también en un grupo o en otro, ¿sí? Entonces, ese es como el contexto general, ¿no? Estas son las crisis, las reacciones normales, anormales ante una situación de crisis. Y entonces, en medio de este contexto, pues son necesarios lo que nosotros les llamamos los primeros auxilios psicológicos. Y la pregunta es que, ¿qué son? ¿No? Bueno, los primeros auxilios psicológicos es una respuesta humana de apoyo a otro ser humano. Y a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar de ayuda, ¿no? En principio, estos son los primeros auxilios psicológicos. ¿Y qué objetivos persiguen los primeros auxilios psicológicos? Inicialmente, uno de los principales objetivos es brindar ayuda y apoyo práctico de manera no invasiva. ¿Qué pretende también los primeros auxilios psicológicos? Evaluar las necesidades y las preocupaciones que las personas afectadas puedan tener. Ayudar también a estas personas a atender sus necesidades básicas, como por ejemplo comida, agua o información. También escuchar a las personas, pero algo muy importante es no presionarlas para que hablen. Reconfortar a las personas y ayudarlas a sentirse en calma, y ayudar también a las personas a acceder a información y a servicios y apoyos adicionales, ¿no? Yo aquí me gustaría compartir un poco la experiencia que tuvimos justamente en la brigada de COVID-19, porque nosotros comenzamos a organizarnos justamente por ahí de marzo, un poco, ya habían anunciado la Jornada Nacional de Sana Distancia, y el principal parámetro, conocimiento que teníamos de qué es lo que iba a venir, fue justamente la pandemia del H1N1 en el 2009. ¿No? En aquel entonces, cuando dijeron también que teníamos que estar en confinamiento y demás, pues no, el grupo del maestro Jorge Álvarez Martínez y una servidora organizamos un dispositivo para dar atención, ¿no? En ese momento, y bueno, pues, en el 2009 estoy hablando, que no había ya videollamadas, que no estaba el Zoom, que no había el WhatsApp, ¿no? Todo era por teléfono, por correo electrónico, claro, ¿no? Pero de alguna manera teníamos una experiencia que teníamos un referente en este sentido, ¿no? Entonces dijimos, algo similar vamos a tener que hacer. Afortunadamente la tecnología en este momento nos ayudó mucho para poder dar como todo, montar todo este dispositivo. Y bueno, sabíamos efectivamente que una de las cosas que pedía la gente era información, ¿no? Información sobre lo que estaba sucediendo, sobre lo que estaba aconteciendo, y que teníamos que estar con la escucha, ¿no? Con la escucha de qué necesita esa persona. Nosotros llegamos a recibir muchas llamadas que nos decían, por ejemplo, tengo ansiedad, ¿no? Soy una persona que tiene un tratamiento, que está tomando ansiolíticos, pero en el hospital no hay, o dónde puedo encontrarlos, o cómo le puedo hacer para que me surtan la receta. Entonces, a veces nuestra atención y el apoyo que nosotros brindábamos a las personas era justamente de eso, ¿no? De darles un camino, una salida, sabes que en el consultorio fulano de tal puedes tú hacer esto, sabes que en el psiquiátrico Fray Bernardino están dando atención, tienes que entrar por urgencias, estos son los teléfonos, o inclusive los casos también de violencia, ¿no? Entonces, saber qué podían hacer las personas que estaban confinadas ante una situación de violencia, qué podían hacer, a qué números podían llamar, ¿sí? Y cuestiones también de las familias, madres, padres de familia preocupadas, preocupados, pues por la situación de sus pequeños, ¿no? De que estaban empezando a tener conductas, pues de alguna manera regresivas en cuanto a su edad, ¿no? Niñas, niños que
que de pronto ya controlaban esfínteres y que se empezaban a hacer pipí en la cama, ¿no? O que ya sabían hablar bien y de pronto estaban hablando de manera más infantilizada. Sí, y hasta otras cosas que tenían que ver también con los recursos tecnológicos, ¿no? Es que no sé cómo descargar en el celular o en la computadora, ¿no? Hasta ese tipo de cosas llegan a requerir las personas y que bueno, ahí estábamos nosotros también para brindar este apoyo y este acompañamiento, esta escucha, ¿no? Aquí voy a hacer una pausa para ver si César, Nubia quisieran comentar algo que estén comentando en el chat, o si no, bueno, continuar con ello. Pues fíjate que lo que comenta maestra es súper interesante, los diversos espacios donde pues se pueden tomar acción de primeros auxilios psicológicos. En este sentido, a veces pareciera que, bueno, la casa es un lugar seguro, ¿no? Pero en este momento tan complicado a nivel mundial, pues fue algo, justo como usted comenta, que rompió la estructura, ¿no? De que se tenían ciertas rutinas, a ciertos espacios. Entonces, pareciera que pues a veces, pues, o sea, el lugar seguro se volvió un espacio que en un momento fue abrumador, ¿no? Para todas y todos. Y bueno, aquí, bueno, hay personas que aún siguen en este confinamiento, ¿no? En este sentido, ¿cómo se puede hacer? Bueno, a mí me surge esta pregunta, ¿cómo se pueden hacer primeros auxilios psicológicos a distancia? ¿Hay manera de realizarlo? O sea, todo lo que hemos hecho actualmente ha sido a distancia, ¿no? Desde el WhatsApp, desde Zoom, desde Meet, desde una llamada tradicional, ¿no? Afortunadamente nos hemos tenido que adaptar y adaptar, yo creo que para bien, para poder brindar toda esta información. Acá lo importante siempre será, uno, que las personas que le entremos a esta parte de los primeros auxilios psicológicos estemos informados, informadas. ¿De qué? Pues del contexto, ¿no? Que por lo regular siempre tratemos de consultar información fidedigna, ¿no? Haciendo a un lado pues las noticias falsas, ¿no? Tener justo esta capacidad de discernir entre las noticias verdaderas y oficiales de aquellas que están siendo pues tendencia, pero justamente por ser falsas. Y por otro lado también escuchar las necesidades de las personas, lo que ellos requieren. A veces, muy importante, pues parto de mi propia realidad, ¿no? De lo que yo me imagino que la persona necesita, pero lo que siempre será muy importante es guardar silencio y estar con una escucha activa, una escucha abierta para poder decirle a las personas, aquí estoy para ti, ¿no? Aquí estoy para lo que necesitas, que necesitas. Entonces, eso será siempre muy importante. A raíz de esto que me comentas, Nubia, me gustaría comentar justamente algo que me parece muy, muy importante en este sentido, ¿no? ¿Qué pasa con los primeros auxilios psicológicos? Nosotros, como personas que estamos ahí para el otro, necesitamos ayudarles a las personas a sentirse seguras, conectadas, ¿no? A transmitir calma y de pronto también hasta esperanza, ¿no? Ante una situación que pareciera muy desoladora. Muy importante que exploremos en las personas los apoyos sociales que pueden tener, ¿no? Inclusive también hasta ver sus condiciones de salud, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado estar con personas que su única fuente de socialización con el mundo exterior es una computadora, porque no se pueden mover, porque no pueden salir de sus casas, porque están en una silla de ruedas o porque su condición física los tiene postrados en una cama, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que yo necesito explorar, necesito revisar para darme cuenta justo que cuáles son las condiciones en las que se encuentra la persona que está solicitando esta. Muy importante que es sentir, ¿no? Tener esta capacidad de poder decirle a las personas que ellos mismos también pueden ayudarse a sí mismos como individuos y sobre todo como comunidades, porque
De pronto podemos generar también como esa cierta dependencia con las otras personas y de pronto sentir también que están solas, ¿no? Y que dependen justamente de un especialista para salir adelante y sin ese especialista, pues se caen. Es justo lo contrario, tenemos que ayudar a estas personas a que se sientan que de alguna manera también se pueden hacer cargo de sí mismas y que van a salir adelante de esta situación. Muy bien, voy a continuar. Los primeros auxilios psicológicos. ¿Quién, cuándo y en dónde? ¿No? Una de las cosas que es importante saber es que el PAP está dirigida a personas que se sienten angustiadas y que están siendo afectadas recientemente por un acontecimiento crítico grave, ¿no? Bueno, pues ahorita en esta pandemia, todas las personas son sujetas a este tipo de intervención. Se puede proporcionar ayuda tanto a niños, niñas, como a personas de todas las características. Sin embargo, no todos los que experimentan una situación en crisis necesitarán o requerirán de primeros auxilios psicológicos. Por lo tanto, enfatizo esta última frase. No se debe forzar la ayuda en aquellos que no la quieren. Sin embargo, sí podemos estar disponibles para aquellos que puedan desear justamente el apoyo. ¿Sí? A mí me sucede mucho, por ejemplo, con adolescentes. De pronto, las familias, ¿no? Padre, madre, no es que atienda a mi hijo, ¿no? Porque es verdad que lo veo súper mal, etcétera. Pues lo primero que les pregunto es, ¿y su hijo quiere? ¿No? Porque si no quiere, son pocas las cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces siempre les digo, pues hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Cada persona tiene un proceso, cada persona tiene su propio ritmo y pues resulta que a veces el que está angustiado es el papá, ¿no? Pero me mandan al hijo o a la hija y a quien termina atendiendo definitivamente es a la familia, ¿no? No tanto al adolescente. Ya de pronto cuando atiendo a la familia, pues ya llega el adolescente y digo, bueno, siempre sí, a ver, ¿de qué se trata esto, no? Y entonces, bueno, respetar los tiempos de cada persona siempre será muy importante para poder avanzar en las intervenciones. Muy bien. Los primeros auxilios psicológicos también pueden darse en situaciones en las que la persona necesita apoyo, pero a veces es muy importante también darnos cuenta que hay individuos que solitos, ¿no? A lo mejor les hablamos con ellos 20 minutos, media hora, ¿no? Nuestra intervención a lo mejor es chiquita y nos dicen muchas gracias, doctora, ya me siento muy bien, desde que hablé con usted ya me siento más tranquila y fin. Lo único que necesitaban era ser escuchados, escuchadas. Pero hay otras personas que también van a requerir de un seguimiento. Entonces, esta justo es como una línea, ¿no? ¿Qué hacen los primeros auxilios psicológicos? Bueno, dar una primera respuesta, ¿no? Corta, breve, de acompañamiento, pero cuando se detecta que esta persona está teniendo un cuadro de ansiedad, ¿no? Un ataque de pánico, un estrés agudo, un estrés postraumático, violencia, etcétera, siempre será muy importante buscar ayuda de otros profesionales que le brinden un acompañamiento a largo plazo. Les comentaba esto, que hay personas que salen con propios recursos, pero hay otras que van a necesitar justo este acompañamiento. Y bueno, ¿qué características son las que van a necesitar? No solamente de los primeros auxilios psicológicos, sino de una intervención más prolongada, pues personas que hayan tenido algún tipo de lesión grave o que estén enfermos, que su vida puedan estar en riesgo, ¿no? Que necesiten atención médica urgente, pues eso es más que los primeros apoyos psicológicos, necesitamos un médico, ¿no? Los primeros auxilios para que pueda ser atendido de manera inmediata. También vamos a ver que hay personas, ¿no? Que están muy alteradas y que a lo mejor no pueden ocuparse de sí mismas o de sí mismos, de sus hijos e hijas. Ellas también van a requerir de un apoyo a mayor largo plazo, ¿no? Personas que pueden hacerse daño a sí mismas, cuando detectemos esto, inmediatamente buscar el apoyo de una persona especialista en el tema y canalizar.
y personas que pueden hacer daño a otros, ¿no? Entonces, eso será también siempre muy importante. Una cosa que les quisiera compartir es algo que me pasó en el 2017 con el sismo. Pues, nos agarró justo en las oficinas, ¿no? A muchos en los trabajos, en las escuelas, en fin. Pues aquí, desafortunadamente, primero sentimos la sacudida y después la alerta sísmica. Afortunadamente, donde trabajo, en ese momento estaba en planta baja, y entonces justamente salimos a hacer evacuación, y recuerdo muy bien una compañera, ¿no? Que estaba muy, muy espantada, y en ese momento dice, mis hijos, mis hijos, mis hijos, y quiere llamar a los hijos. Pues lo primero que hice fue, no, a ver, veme a los ojos, calma, respira, ¿no? Y entonces empecé a guiar una respiración, mete el aire, retén, exhala, mete el aire, y de esa manera, para bajar justamente la angustia, porque ¿qué ocurría ahí? Estaba tan angustiada que empezaba a desatar como esta histeria colectiva, y entonces gritando uno y iban a empezar a gritar todos, ¿no? Entonces, punto número 1, si yo puedo ayudar, ayudo en el momento. A ver, fulana de tal, ¿no? Si sé el nombre de la persona, le hablo por su nombre. A ver, Angelina, veme a los ojos. Entonces tengo que ser muy directiva, ¿no? Angelina, veme a los ojos. Mírame, respira como lo voy a hacer. Mete el aire. Retén, sácalo. Y estoy con ella haciendo justamente esta actividad. Punto número 2, le quería llamar a los hijos. Entonces, si le llama a los hijos y ella está en crisis y está llorando y demás, pues los niños a lo mejor, si no están angustiados, su mamá los va a dejar angustiados. Entonces es, a ver, Angelina, calma, respira, ya que la veía que yo con más tranquilidad, y que además ya había pasado el sismo justamente. Muy bien, entonces ahora sí, dime, ¿a qué hijos les vas a llamar? ¿No? No, es que uno está en un lado y otro. Ah, bueno, entonces piensa, a ver, primero le vas a hablar a fulanito, después a menganito y después al hijo menor, ¿sí? Sí, entonces les ayudas a estructurar, ¿no? A estructurar y a dar los siguientes pasos. A ver, aquí estoy, llámale. Y entonces el hecho, en ese momento, pues no necesitábamos la sana distancia, ¿verdad? Pero era estar al lado de la persona, dándole este apoyo, esta contención, saber que estaban ahí. Afortunadamente se pudo comunicar con todos los hijos, le pudieron dar la salida y se pudo ir a ver a sus pequeños, ¿no? Entonces, esos son los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Poder estar ahí en el momento, ayudarles con estas herramientas, escucharles, de pronto hasta hacer como esta parte de la estructura, ¿no? Con quién necesitas comunicarte, que la persona tenga pueda estructurar esto, y ya de manera más organizada, bueno, a ver, primero llámale a ya, muy bien, perfecto, ¿no? Hasta con papel y lápiz, que a veces se necesita. A veces lo que necesitan las personas es tener justamente el medicamento. Es que no tengo mi medicamento. Bueno, sabemos que a lo mejor es diabético, hipertenso, con el susto se le va a subir el azúcar, entonces ya te tomaste tu pastilla. ¿A qué horas fue la última hora en la que te tomaste el medicamento, por ejemplo, ¿no? ¿A quién le tienes que hablar? ¿A tu esposo, a tu mamá, a tu papá, a quien necesite llamar? Bueno, ¿tienes crédito, no tienes crédito? A ver, ahorita vemos qué necesitas, y a partir de eso, la persona que está brindando los primeros auxilios ayudará justamente a eso, ¿vale? Por lo tanto, bueno, como ahorita se los modelé así de manera grande con este ejemplo, pero bueno, los primeros auxilios psicológicos se centran justamente pues en ayudar a personas que han sido afectadas recientemente por un acontecimiento traumático o estresante. Pues, se pueden facilitar como establezca, justamente cuando vemos que las personas están muy angustiadas, ¿no? Y además podemos dar los primeros auxilios psicológicos en el momento, a los pocos días o inclusive a las pocas semanas después de haber acontecido esta situación pues traumática para la persona, ¿sí? ¿Qué necesito para brindar estos primeros auxilios psicológicos? Pues inicialmente necesito justo un espacio
seguro, ¿no? En algún momento el doctor Benjamín Domínguez Trejo nos compartía un programa que él le llamaba META, ¿no? Que es el manejo del estrés traumático agudo, y eran 10 pasos, era un decálogo, y el primero de ellos era primero que nosotros estemos en una situación de seguridad. Si no estoy en una situación de seguridad, yo no puedo dar primeros auxilios psicológicos. Lo primero que necesitamos es salir a la mejor del inmueble o del lugar donde estemos y colocarnos justamente en lo que le llamamos un triage de seguridad, ¿sí? El lugar tiene que ser seguro para la persona que está recibiendo los primeros auxilios psicológicos y para la misma persona que está facilitando este apoyo. También muy importante que donde nosotros podamos tener estos primeros auxilios psicológicos sea en un lugar de privacidad. Y no hablo de un consultorio necesariamente. Aquí esta fotografía que les pongo, justamente de un auditorio, seguramente, si no lo conocen, habrán escuchado el caso de la News Divine, que fue un caso justo donde pues hubo un operativo fallido, hubieron adolescentes muertos, ¿no? Un guardia de seguridad y un personal de la policía. Y entonces lo que nosotros hicimos fue una intervención en crisis a nivel comunitaria, prestando también lo que son los primeros auxilios psicológicos. Y entonces, enfrente de la discoteca News Divine estaba un auditorio. Es un auditorio así como al aire libre, y habían también como unas canchas al fondo. Entonces, nosotros estamos aquí justamente al fondo. Si se dan cuenta que teníamos, esos son los consultorios que improvisamos, ¿no? Dentro justamente de este lugar, de este auditorio, 2 sillitas, uno para la persona que está dando la atención psicológica, otra para la persona, para el usuario o la usuaria. Y estas eran como lo que unos muros de concreto largos que nos permitían estar aquí un par de personas y del otro lado otro par de personas. Entonces, muchas veces necesitamos utilizar también nuestra propia creatividad para poder mirar el contexto y ver justamente que aunque sea en la calle, podamos nosotros brindar esta confidencialidad y esta privacidad, estar cercanos con la gente y brindar justo el apoyo. ¿Sí? Y bueno, actualmente, pues lo que me preguntabas, ¿no? Se puede hacer este tipo de ayuda psicológica, los primeros auxilios psicológicos, a través de Zoom, claro, ¿no? De videollamadas o de llamadas telefónicas, ¿no? La universidad, la Facultad de Psicología, bueno, tiene un call center, ¿no? Cuyo fundador de este proyecto fue el maestro Jorge Álvarez Martínez. Y bueno, de este lado, pues tenemos justo una de las reuniones en Zoom, que así comenzamos a dar estas intervenciones en esta pandemia por COVID-19. ¿Dónde se pueden proporcionar? ¿Dónde se pueden proporcionar la primera ayuda psicológica? Bueno, dice, para las personas expuestas a ciertos tipos de acontecimientos críticos como la violencia sexual, la privacidad es esencial para la confidencialidad, y algo que es muy importante siempre será respetar la dignidad de la persona. Muy importante siempre sean las condiciones en las que nos encontremos, ser muy responsables en nuestro actuar, saber qué podemos hacer y saber también nuestras limitantes. Siempre será muy importante, bueno, hacer lo que humanamente para mí sea posible, pero jamás generando una serie de expectativas que no voy a poder cumplir en esta intervención, ¿sí? Esta fotografía que está aquí justamente es de una comunidad en el Estado de México que fue abatida por un desastre. Aquí estamos justo en el atrio de una iglesia, y lo que montaron fueron carpas con hules, ¿no? Con unos palitos ahí de madera, hules, unas banquitas, y ahí nosotros acudíamos, estábamos ahí brindando justamente esta atención a las personas que habían sido damnificadas. Siempre muy importante el respeto, la dignidad
y preservar el derecho de todas las personas a las que estemos ayudando. Muy importante también brindar una situación de seguridad. Evitar que nuestras acciones provoquen mayor peligro o daño a las personas y además asegurarnos hasta donde nos sea posible de que los adultos y las niñas y niños a los que ayudemos estén a salvo, ¿sí? Protegerlos de daños físicos o psicológicos. Y la parte de la dignidad es muy importante, tratar a la gente con respeto, y algo que es sumamente importante es darnos cuenta de cuáles son sus normas culturales y sociales, ¿no? Tengo que ser muy, muy respetuosa de ellos, de sus usos, de sus costumbres, de sus creencias, etc. Y además, bueno, tengo que asegurar pues sus derechos, ¿no? Asegurar que las personas puedan acceder de manera justa y sin discriminaciones, pues a los servicios que de pronto el gobierno también tiene para ellos y que a veces la información que nosotros proporcionamos, pues ayuda justamente a asegurar estos derechos y a reclamarlos también, ¿no? Si es necesario hacerlo. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Bueno, yo aquí les puse justamente esta lámina para poder tener como este marco de referencia de lo que sí se puede hacer en los primeros auxilios psicológicos y de aquellas cosas que no deben de hacerse, ¿no? Y sobre todo, otro aspecto que también será muy importante es que la persona que está dando esta intervención tiene que cuidarse a sí misma. Eso es muy importante. Si yo no me cuido, si yo no manejo mis niveles de angustia, de estrés, bueno, pues difícilmente también podré brindarle el apoyo a la otra persona, ¿no? Entonces, ayudar de forma responsable significa también cuidar mi salud y mi bienestar, ¿sí? En este contexto justamente de pandemia, pues decían, pues todos estamos en el mismo barco, ¿no? Pues no, todos estamos en la misma tormenta, pero en diferentes barcos. Y entonces todos estamos justamente transitando por todo este proceso. A unos nos ha afectado más que a otros, ¿sí? Pero justamente por eso es muy importante trabajar mi autocuidado, mi salud mental, ¿no? También, así como les digo, bueno, a esta persona les decíamos, a ver, respira, ¿no? Tranquilízate, respira de esta manera. Pues muy importante que para que yo pueda ayudar y poderlo modelar en la otra persona, lo tengo que hacer yo y lo tengo que hacer para mí misma, ¿sí? Comer bien, alimentarme, ¿sí? No automedicarme, establecer mis vínculos de apoyo, establecer este contacto desde la terapia de reencuentro nosotros les llamamos familia afectiva, ¿no? Hablamos de dos tipos de familia, de la familia sanguínea y de la familia afectiva. La familia sanguínea es la familia en la que yo nací. Mi madre, mi padre, mis hermanos, hermanas, etcétera. A esos no los escogí yo, me tocó nacer ahí, pero el grupo de amigos, amigas a los que yo escojo, esa es mi familia afectiva, ¿no? Entonces todas las personas tenemos justamente esa parte y esa responsabilidad de tener una familia afectiva y que en momentos donde yo lo necesite, echar mano de esa familia afectiva. Maestra, aquí en este sentido usted ha comentado como herramientas, ¿no? Justo para darle estos primeros auxilios. Sin embargo, bueno, yo tengo una duda, sí, respecto a si, por un lado, o sea, aquí, bueno, hay personas que son psicólogas, psicólogos, psicólogues, que, bueno, usted comenta, lo más importante es salvaguardarse a sí mismo, ¿no? ¿Cómo quitarse este chip de que por ser psicólogo debo de darle atención? Esa es como la primera. Y la otra, si los primeros auxilios psicológicos los puede dar alguna otra persona que no esté formado en psicología, pero que pues quizá toma un curso, por ejemplo, escucha esta charla y dice, está en una situación de crisis y dice, pues yo sé que puedo hacer esto, ¿no? Puedo escuchar, puedo facilitar contactos, ayudar, estructurar. ¿Es válido? Bueno, te respondo a la primera, ¿no? Es muy importante saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. No por ser psicólogas o psicólogos, primero podemos y segundo, queremos, ¿no? A veces nos sentimos obligados y a veces no es necesario, o sea, nosotros también tenemos que saber nuestros alcances, pero además y sobre todo
escucharnos a nosotras mismas como profesionales y saber si quiero en ese momento y si estoy disponible para ello. Y un ejemplo, no recuerdo bien, pero me parece que fue por ahí del 2002, 2003, que fuimos a dar una intervención a Yucatán, estábamos en la Wadi. En aquel entonces, Yucatán había sido azotado por el huracán Isidoro. Entonces hicimos un convenio de colaboración con la Wadi para que fuera una brigada de atención psicológica, ¿no?, de la Facultad de Psicología de la UNAM. A la Wadi teníamos dos propósitos. Por un lado, capacitar a un grupo de brigadistas de la Wadi para que ellos se quedaran después allá, ¿no? Porque nosotros no nos podíamos quedar más que una semana. Pues necesitábamos capacitar a personas de allá. Y por otro lado, modelar in situ. Es decir, estas personas, estas psicólogas y psicólogos que habían tomado el curso de formación con nosotros, bueno, pues salíamos a comunidad, de las comunidades más afectadas allá, para que entonces formáramos binas, una psicóloga de la Facultad de Psicología con una psicóloga o psicólogo de la Wadi. Y entonces nosotros dábamos la intervención y modelábamos en ese momento el trabajo que realizábamos, ¿no? Entonces regresábamos justamente después de la jornada a ver, bueno, qué habían visto, a dar esa retroalimentación, ver dudas, lo que fuera, ¿no? Y entonces una chica decía, es que yo no estoy segura de querer regresar. Y le decíamos, qué bueno que lo puedes decir. Qué bueno que lo puedes decir porque esto no es para todos. Probablemente, dice, yo me siento más a gusto yendo a repartir despensa, yendo a repartir agua, separando los víveres, armando un directorio, les hago las diapositivas, ¿no? Pero no quiero regresar. Y nosotros le dijimos, qué bueno que tú puedas decir, no quiero. No quiero y no puedo y no te obliga a nada, ¿no? Entonces eso es muy importante. Todas las personas sabemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Yo cuando doy clases me toca platicar con mis alumnos y decirles justamente eso. Le digo, yo como Angelina a lo mejor puedo ir a la zona cero de un desastre, ¿no? Y estar ahí y brindar atención a los rescatistas, al ejército, a los médicos, ¿no? A las personas que de pronto han sido sobrevivientes de este tipo de catástrofes. Sé que lo puedo hacer, me gusta, me apasiona y además sé que lo hago con amor. Y lo hago una semana porque después tengo que descansar, porque también me tengo que cuidar, ¿no? Pero no me pongan a trabajar con niñas y niños que están desahuciados, que tienen cáncer en etapas terminales, porque me pongo a llorar con ellos. Digo yo, mándenme a los niños latosos, ¿no? A los que hacen berrinches, a los que van mal en la escuela, yo los atiendo. Pero este tipo de población yo no podría atenderlos, ¿no? O sea, se me parte el alma y lloro con ellos. Entonces al rato yo también voy a necesitar primeros auxilios psicológicos porque me rebasan, ¿no? Entonces, cada persona tiene que saber si quiere, si puede, si está en la disposición, adelante. Pero no porque estudie psicología estoy obligada a hacerlo, ¿vale? Esa es la primera cosa, ¿no? Y la segunda, efectivamente, no necesariamente tengo que ser psicóloga o psicólogo para brindar primeros auxilios psicológicos. De hecho, nosotros tenemos desde intervención en crisis, tenemos dos cursos diseñados, uno que se llama Primeros Auxilios Psicológicos y otro que se llama Intervención en Crisis, ¿no? Y los dos en desastres naturales. Primeros Auxilios Psicológicos, siempre abrimos la convocatoria para toda aquella persona o profesional de la salud mental o bomberos, policías, enfermeras, paramédicos, líderes comunitarios, líderes religiosos que quieran formarse en primeros auxilios psicológicos. Porque nosotros sabemos que y esta pandemia lo ha dejado demostrado, ¿no? Somos pocos los especialistas formados en este campo y es muchísima la población afectada. Entonces, no podríamos, ¿sí? Entonces, los primeros auxilios psicológicos pueden brindar este apoyo. Una persona que esté formada en primeros auxilios psicológicos puede ser el líder de la comunidad. Inclusive, nosotros hemos dejado gente capacitada en comunidades que de pronto dicen, pues es el jefe de la comunidad, pues él también entra al curso, ¿no?
que es una experiencia maravillosa que nos tocó vivir justamente en Yucatán, con esto que yo les comentaba, que salíamos a campo y demás, es que llegamos a una comunidad indígena y todo el mundo hablaba maya. Entonces dijimos, madre de Dios, o sea, nosotros no hablamos maya, ¿qué vamos a hacer? Entonces trabajamos con una intérprete que nos iba traduciendo de manera simultánea del español al maya y del maya al español, maravillosa, que se quedó capacitada en primeros auxilios psicológicos y con la cual pudimos hacer un trabajo bien bonito, ¿no? Bien bonito. Y una señora, en verdad, que todo el mundo iba con ella porque era la que se encargaba de gestionar, les ayudaba a las mujeres a gestionar los recursos que les dan, ¿no? Del campo y de los recursos que llegan a esas zonas, ¿no? Entonces, ella conocía perfectamente a todas las personas, tenía este acercamiento con ellas, tenía esta afinidad y además esta facilidad para poder escuchar de manera empática a la población. Entonces, es un ejemplo que no necesariamente necesitamos ser psicólogas o psicólogos, pero sí estar formados en primeros auxilios psicológicos para que yo pueda brindar esa atención. ¿Sí? ¿Cuántos minutitos me quedan por ahí para saber hasta dónde llegar con mi presentación? Pues aún son las 5:45. Media hora. Sí, perfecto. Entonces, ustedes me indiquen, ¿sale? Bueno, gracias. Continúo. Me regreso justamente a esta parte de la importancia de cuidarse para poder ocuparse de los demás en condiciones adecuadas, ¿no? Cuando somos miembros de un equipo, también es necesario ocuparse del bienestar nuestro y de nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Y aquí les quiero compartir justo el trabajo que hicimos en la Brigada de Atención Psicoemocional, porque una de las cosas que nosotros hacíamos es, y montamos un dispositivo en diferentes niveles, ¿no? Por un lado, la coordinación, que las personas que estuvimos como coordinadores, teníamos que estar también vigilantes, ¿no? Para poder garantizar que los miles, bueno, la verdad es que fueron muchas personas que se sumaron de buena fe, sin ningún situación más que el gusto de querer ayudar al prójimo. Y entonces tuvimos varias voluntarias y voluntarios, psicólogas y psicólogas que quisieron sumarse a esta brigada, y nuestra preocupación central es necesitamos cuidar a estas personas, ¿no? Les dimos un curso de capacitación en primeros auxilios psicológicos, en intervención en crisis en línea, y de ahí formamos brigadas, ¿no? Como equipos de trabajo donde teníamos que cubrir horarios, ¿no? De 8 de la mañana a 12 del día, de 12 del día a 2 de la tarde y así. Teníamos cubierto desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y había un responsable de ese equipo de trabajo. Entonces, cuando terminaba la jornada de 3 horas, de 4 horas, teníamos que reunirnos como equipo al final, ¿no? Y en Zoom y cámara prendida, y cómo se encuentran, cómo están, cómo les pareció el turno, estuvo intenso, no estuvo intenso, cuáles fueron las principales llamadas, cómo se sienten ustedes. Eso era algo que para nosotros siempre fue muy importante, ¿no? No solamente brindar la atención psicológica a la población en general, sino también cuidar a las personas que estaban brindando esta atención, ¿no? Entonces es un trabajo de cuidado mutuo, del cuidado propio y del cuidado de los demás. Ajá. La comunicación adecuada, bueno, pues lo que les he venido mencionando es la importancia de la escucha, la importancia de conectar con las otras personas, ¿no? Las personas que han vivido una situación de crisis pueden estar muy alteradas, muy ansiosas, confundidas, ¿no? En muchas ocasiones pueden culparse a sí mismos por las cosas que a lo mejor ocurren. Actualmente, ¿no? Con la cantidad de muertes que ha habido por el COVID, pues me ha tocado escuchar muchas historias, ¿no? Sobre todo de personas que han perdido algún ser querido
y que de pronto dicen, pues fue mi culpa, ¿no? Si no hubiera salido y no me hubiera contagiado y no hubiera contagiado a mi ser querido, todavía estuviera aquí. Pues la culpa es algo impresionante que se ha vivido en esta pandemia. Entonces, la persona que escucha, ¿qué tiene que hacer? Por un lado, mantener la calma, escucharla de manera compasiva, ¿no? Y de manera compasiva no significa decir, ay, pobrecito, está sufriendo, sino la escucha compasiva es una escucha con el corazón. Y entonces, de esa manera yo puedo ayudar a que la persona angustiada se sienta, por lo menos en el momento en el que está hablando conmigo, más segura, más a salvo, más comprendida, que está siendo respetada y sobre todo que está siendo atendida de manera apropiada. Alguien que ha pasado por una situación adversa, seguramente va a querer contarnos su historia. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuál fue el contexto? ¿Qué le aconteció? ¿No? Inclusive hay personas que entran hasta con lujo de detalle, ¿no? Eran las 12:05 cuando yo llegué y sucedió y me pasó y después hice, o sea, tienen el cuento completo. Bueno, cuando nosotros escuchamos, eso ya les ayuda mucho. A veces yo no tengo que decir nada, simplemente escuchar y prestar mi oído para que esa persona pueda sentir que hay alguien ahí apoyándole. Pero a pesar de que es de gran ayuda escuchar estas historias, es muy importante no presionar a nadie que no quiera contar lo que ha sucedido. Si la persona quiere guardar silencio, dice, no, o sea, no quiero contar, está muy bien. O sea, está muy bien que no quiera hablar de eso. Nosotros lo único que tenemos que hacer es simplemente una pausa, ¿no? Y hacerle sentir a la persona que ahí estamos para lo que requiera, para lo que necesite, ¿sí? Ante esta situación, pues es muy probable que la persona en realidad valore, ¿no? Que pues hay alguien ahí dispuesto a escucharle y para eso será suficiente para esa persona. Por eso es muy importante, pues, hacerle saber que ahí estaremos si necesita y si quiere hablar, ¿no? Y también muy importante, pues, ofrecerle ese apoyo práctico, ¿no? Pues investigar, ya comió, necesita comer, le pide una comida, ¿no? O gusta un vaso con agua, ¿qué requiere? Muy importante que la persona que está brindando estos primeros auxilios psicológicos, pues deje lugar para el silencio, que no hable demasiado, ¿no? Para justamente permitir que la otra persona pueda explayarse y pueda compartir lo que está viviendo y cómo se está sintiendo. ¿Sí? Mantener el silencio durante un rato puede dar paso justamente a que la persona pueda compartir su historia si en realidad lo desea. ¿Sí? Para comunicar bien, pues, ¿qué hay que hacer? Pues prestar atención, ¿no? No solamente a las palabras, sino también al lenguaje corporal que tenemos. Tenemos que observar en las personas las expresiones faciales, hacer contacto visual, los gestos, cómo nos colocamos también nosotros con las personas, ¿no? Y sobre todo el tono de voz. Ahora con esta tecnología, porque decíamos antes, ¿no? Es muy importante el lenguaje no verbal, ¿no? Muy importante lo que la gente nos va diciendo. Pues sí, pero a través de la pantalla, ¿cómo le hacemos para ir viendo todo ese lenguaje no verbal, ¿no? Entonces siempre será muy importante que la persona que está así detrás de una pantalla mire el rostro, ve los ojos, ¿no? Los ojos, bien dicen que son la ventana del alma. Entonces, poderlos observar, qué es lo que nos dicen esos ojos, qué es lo que nos dice ese rostro, cómo está colocada esa persona, ¿no? Y sobre todo también el tono de voz. El tono de voz nos va a decir mucho del estado emocional de las personas. Algunas cosas que se pueden recomendar cuando estamos justamente en esta escucha, ¿no? Muy importante, estar en un lugar tranquilo para poder hablar, minimizando las distracciones, respetar la privacidad y sobre todo decirle, ¿no? Que lo que aquí se habla, aquí se queda.
que nadie más se va a enterar de su historia y que por lo tanto va a estar a salvo, ¿no? Muy importante hacerle en todo momento, hacerle saber a la persona que estamos escuchándole, aceptando con la cabeza, por ejemplo, diciendo, aquí estoy, ¿no? Haciendo algún ruido para que la persona, digo, gutural, para que la persona sepa que ahí estoy, ¿no? Que no estoy ni desconectada, ni estoy en otro lado, sino que estoy aquí a la escucha. Y a veces lo que resulta importante es a lo mejor agarrar la última frase que la persona dijo para darle pie a que continúe, ¿no? Siempre muy importante tener paciencia y mantener la calma en la escucha y ofrecerle información concreta en caso de que se disponga de ella, ¿no? De las cosas que no hay que hacer es presionar a las personas para que cuenten su historia. Si no quiere hablar, está bien que no hable, eso es parte importante, es su derecho, ¿no? No interrumpirla ni decirle apúrese porque ya nada más le quedan 20 minutos, ¿no? Bueno, eso no se hace. No, muy importante no juzgar a las personas, ni sus acciones, ni sus sentimientos, ¿no? Y muy importante, pues, con esos deberían, ¿no? No debería sentirse así, bueno, evitar decir eso, ¿no? Debería de sentirse afortunado por haber sobrevivido, tampoco. O sea, son cosas que no son recomendables comentar. No inventar cosas que no sabemos, ¿no? Y algo súper importante, sobre todo para las personas que nos dedicamos a las cuestiones de salud, ser sencillitos, ¿no? Decía mi compadre Jorge, sencillitos y carismáticos, ¿no? No utilizar tecnicismos. A veces queremos ser muy académicos, académicas, pero eso no ayuda en una intervención en crisis. Los primeros auxilios psicológicos pues tienen 3 importantes principios, que es observar, escuchar y conectar. Entonces, bueno, ya me he adelantado a comentarles esto de observar, muy importante, y sobre todo, bueno, observar que las personas que están dando la intervención y el que recibe la intervención está en un lugar de seguridad, ¿sí? Del escuchar, muy importante, pues ver qué es lo que necesitan. A veces la practicidad ayuda mucho, ¿no? Y siempre utilizar algo, alguna herramienta de autorregulación que a las personas les permitan ayudar a tranquilizarlas. Muy importante conectar, o sea, esta parte de ver, bueno, qué es lo que esta persona está requiriendo. A lo mejor yo estoy en la mejor disposición de escucharle, pero si lo que no necesita en realidad es hablar ahorita, sino resolver una situación económica y yo puedo darle la información, ¿no? Pues acuda a tal lugar porque a lo mejor ahí le pueden resolver esto, pues eso estaría muy bien y con eso yo ya estoy ayudando. ¿Sí? De esto ya también hablamos, que son algunas reacciones que pueden estar teniendo las personas ante una situación de crisis, ¿no? Como pueden ser temblores, dolores de cabeza, sensación de agotamiento, de pérdida del apetito, llanto, tristeza, decaimiento, culpa. O sea, es muy importante saber que estas reacciones, de nuevo, ¿no? Pueden ser reacciones que se esperan, pero que justamente si este tipo de cosas, a pesar de que ya hubo una primera intervención y las personas siguen así, muy importante canalizarlos con un especialista. Algunas personas pueden estar ligeramente angustiadas, pero hay otras que sí van a necesitar de mayor tiempo y de requerir justamente pues un apoyo mayor para salir de esta situación. Es muy posible que quienes sufran una angustia grave o de larga duración necesiten más apoyo que el que se brinda a través de los primeros auxilios psicológicos, por eso será muy importante canalizar. ¿Sí? Hay personas que por la situación de vulnerabilidad, como son los niños, las niñas, las personas con algún tipo de salud, las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, o personas que puedan ser objeto de discriminación o a constante violencia, pues no solamente requieran de los primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué lo reitero y por qué hay varias láminas en esto? Porque esto es algo muy importante.
A veces justo la persona que canaliza los servicios de salud son las personas que dan los primeros auxilios psicológicos, como a veces suelen ser el primer contacto con las personas en crisis, entonces pueden tener justamente este panorama y poder decirse que lo que necesita es un psiquiatra, lo que necesita es una terapia de mayor duración, a veces lo que necesita es un médico, lo que necesita es un abogado o abogada, porque lo que requiere es darle seguimiento a esta situación. Entonces, muy importante saber que yo puedo ser muchas veces el puente que puede conectar o que puede vincular a esta persona con aquel profesionista o servicio que se requiera. ¿Sí? Y aquí voy a hacer algo que es importante, que ya he comentado, la parte de la escucha compasiva, que es muy importante. Es muy importante que en esta escucha compasiva, nosotros que estamos prestando justamente esta ayuda, podemos ayudarle a las personas a entender su situación, sus necesidades, ayudarles a tranquilizar, ¿sí? Y entonces en este sentido será muy importante los ojos, los oídos y el corazón, ¿no? O sea, tengo que estar prestando atención, toda mi atención en esa persona, ¿no? Tengo que estar con este oído abierto para poder entender sus preocupaciones y tengo que ser muy atento y respetuoso con su sistema de creencias, ¿sí? Necesitamos ayudarle a las personas a ayudarse a sí mismas y a darles este sentido de que pueden recuperar el control de la situación y de su contexto. ¿Sí? También averiguar cuáles son estas necesidades básicas y a poder acceder a los servicios que requieran. Muy importante, que ya lo he mencionado, a veces es importante brindar información, ¿no?, sobre lo que ha sucedido, la situación de sus seres queridos. Tenemos que investigar también si estas personas tienen una red de apoyo o no, o cómo justamente poder echar mano de ese tipo de apoyos sociales o gubernamentales que se requieren. También sabemos que las personas que sienten un buen apoyo social después de una crisis se recuperan mejor, ¿sí? Por justamente el apoyo y la ayuda que podemos tener. Entonces será muy importante que el interventor, ¿sí?, que la persona que está dando estos primeros auxilios psicológicos puedan juntar justamente a las familias, ¿no? Mantener a las familias unidas, a las niñas, a los niños, a las personas o inclusive ponerlas en contacto hasta con sus líderes religiosos. ¿Sí? Y bueno, esta parte ha quedado también muy demostrada en esta pandemia, la importancia de la espiritualidad. Muchas veces ante una situación en crisis, las creencias espirituales y religiosas son muy importantes para poder sobrellevar el dolor y el sufrimiento. Entonces será muy, muy importante que la persona primero conocer su religión, qué religión profesa, o si no es creyente, o si cree en el universo y en la espiritualidad desde otra perspectiva, bueno, tener también nosotros ese conocimiento, ¿no? Muy importante revisar, ¿no? Que a veces lo que ellos necesitan, dicen, no, pero es que yo me siento mejor cuando rezo. Bueno, pues rece, ¿no? Si eso le ayuda a sentirse bien, está bien, es muy importante que rece y que haga una oración antes de dormir, si eso le mantiene. O sea, es decir, vamos a tener, es muy importante revisar, ¿no? Y estar enterados de qué creencias espirituales está teniendo esa persona, respetarla y ver justamente qué de esa espiritualidad es lo que le hace sentir bien a la persona. Muy importante escuchar sin juzgar esas creencias y que la persona pueda sentirse acompañada también desde esos procesos. Y bueno, ya cuando nos retiramos justamente del lugar o cerramos la intervención, siempre será muy importante despedirnos de las personas, decirles, bueno, ya es la última vez que nos vamos a ver, yo espero que esto que compartimos y este acompañamiento haya sido de ayuda, pero sobre todo muy importante enfatizar con qué herramientas se queda la persona, ¿no? Que ella puede contar a lo mejor con herramientas para tranquilizarse, que ella se pudo poner en contacto con sus
familiares, que ya pudo recibir la ayuda necesaria, lo que necesitaba. Entonces siempre será muy importante que las personas sientan que pudieron recuperar de una u otra manera ese control, el contexto inmediato. Sea cual sea la experiencia que haya tenido con la persona, necesitamos despedirnos de una manera positiva y siempre pues deseándolo lo mejor, ¿vale? Y bueno, simplemente aquí les dejo unas medidas también de autocuidado, que ya lo comentábamos hace unos minutos. Autocuidado para las personas que están brindando este apoyo, como por ejemplo, que puede ser algo básico, pero que en verdad también se nos olvida, que son las necesidades básicas de comer, hidratarnos, dormir, ¿no? Dormir nuestras 8 horas diarias, muy importante, tomar descansos, mantenernos conectados con nuestras personas queridas, con nuestros familiares, ¿sí? También mantenernos actualizados solamente en fuentes confiables de información. También automonitorearnos y darnos cuenta si ya estoy cansada y ya necesito hacer un alto, pues lo hago también, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son algunas recomendaciones. Estas son algunas referencias que utilicé para esta presentación. Y bueno, pues finalmente ha aparecido en varias fotos de aquí de esta presentación, pero bueno, este trabajo que hago, pues en verdad, pues no hubiera sido posible sin Jorge Álvarez Martínez. Él fue el fundador de este programa, dedicó toda su vida a ellos. La última intervención que hizo fue justamente por la pandemia del COVID-19 y bueno, pues en enero de este año, pues se nos adelantó, murió, pero pues su legado aquí sigue, ¿no? Entonces yo estoy segura que si no hubiera sido yo, él estaría aquí con ustedes compartiendo y muchas experiencias que él tenía tela de dónde cortar. Y bueno, muchas gracias por este foro. Y pues si tienen alguna pregunta, comentario, aquí estoy con todo gusto. Muchas gracias por su tiempo, maestra. Muchas gracias por esta plática, ha sido bastante interesante. De mi parte, pues tengo una pregunta, que es esta cosa de la escucha, ¿no? Esta conducta, ¿cómo debería de realizarse? Porque en ese momento de crisis, probablemente lo que yo piense que es una escucha activa, podría pensar la otra persona que en realidad es una conducta, pues a lo mejor agresiva o de otra forma. ¿Cómo debería de hacerlo? ¿Cómo es este comportamiento de escucha en ese momento? Una cosa que será muy importante será conectar. La parte empática es fundamental. Poder conectar, y esta escucha que yo les decía, esta escucha con el corazón. Cuando tú eres empático y te conectas desde el corazón, a veces no necesitas pensar mucho lo que tienes que decir. Fluye. Fluye porque lo haces justamente desde ahí, ¿no? Desde atendiendo esas necesidades y sobre todo queriendo que la persona a la que estás acompañando esté en una situación de bienestar. Entonces, esta escucha siempre tendrá que ser desde ahí, desde la empatía. Ok, muchas gracias. Y por otro lado, ¿cómo se realizan estas técnicas de cuidado cuando son grupos los que están dando la intervención, ¿no? Porque a veces pueden ser un par de personas, uno se está cuidando, pero al final del día, cuando termina, ¿cómo se da el cierre para los integrantes de quienes dieron los primeros auxilios psicológicos? Claro. Bueno, una de las cosas que nosotros siempre hacemos es, tenemos como una regla de oro que es cuidarnos entre nosotras y nosotros mismos, ¿no? Sabemos que una situación en crisis es muy desgastante porque tú también ves y observas el sufrimiento humano y lo que hay alrededor de ese sufrimiento humano. Entonces, salimos así como muy cargados emocionalmente, ¿no? Entonces, siempre una de las cosas que hacemos es parte del autocuidado, nunca ir a una intervención solas y solos. Siempre vamos acompañados, por lo menos tiene que haber una diada, ¿no? Porque entonces en esa diada, bueno, si hay alguna situación inesperada, siempre habrá alguien que me pueda acompañar y que pueda salir al paso, ¿no? O si necesito algo, bueno, pueda avisar al resto de la brigada qué sucede y dónde estoy. Otra cosa es que cuando estamos en brigada siempre será muy importante tener identificadores para poder identificarme del resto de la población y saber que pertenezco a un grupo,
¿no? Entonces, de pronto nos ha tocado, ¿no? Que en las comunidades nos dice la gente, ya vi a su compañero que está en tal lado, entonces nos identifican luego por las playeras o por las batas o por las credenciales que tenemos, entonces eso también será muy importante. Otro aspecto es que siempre, por ejemplo, cuando vamos a campo, no podemos estar más de una semana. Va una semana y entonces la brigada queda ahí y tiene que entregarle estafeta al siguiente grupo, ¿no? Entonces, da los pormenores de la intervención, cuántas personas, cuáles fueron las necesidades básicas en ese lugar, en esa comunidad o en esa situación en particular, y entonces nosotros nos retiramos. Antes de retirarnos siempre hacemos alguna técnica de desahogo emocional que nos permita, por un lado, decir cómo nos sentimos nosotros, nosotras ante una situación, ante lo que vivimos, ante lo que hicimos ahí, ¿no? Si hubo algún caso en particular, me tocó, pues ahí es el momento para poderlo soltar, ¿no? Y decir, pues es que cuando atendí a esta persona, yo me sentí muy triste porque me identifiqué, porque muchas de las cosas con las que nos identificamos tienen que ver también con nuestras historias de vida. Es muy importante hacer esta parte. En terapia de reencuentro le llamamos identificación y desidentificación, ¿no? Desidentificación es justamente cuando me toca, ¿no? Algo me mueve, me dieron ganas de llorar, me sentí también triste, pero hago este proceso de desidentificación para ver que, bueno, eso que yo observé y vi es de la persona, lo que es mío lo recojo y me lo llevo a mi espacio personal, a mi proceso terapéutico para poderlo trabajar ahí. Entonces eso será también siempre algo muy importante, que las personas que nos dedicamos a esto contemos con un espacio de apoyo emocional. Otra de las cosas es relajarnos, ¿no? Entonces, la parte de la relajación, la parte del autocuidado, la parte de mi escucha, ¿no? ¿Cómo estoy yo? Me siento angustiado, me siento tenso, hay alguna parte del cuerpo que aún esté bajo esos efectos de la tensión, pues hasta yo misma me puedo dar un masaje, ¿no? Un masaje corporal que le permita también decirle al cuerpo, ya, ¿no? Ya pasó el susto, ¿no? Ya pasó lo duro, ya estamos en otro contexto, ¿no? Y también estar en contacto con nuestras redes de apoyo. Siempre será fundamental, ¿no? Con mis amigas, mis amigos, con la pareja, con la familia, saber que también estoy acompañada en esos procesos. Me gustaría también pasar a comentar de algunas de las cosas que pues, el público ha estado preguntando. Alguien en Facebook nos acaba de compartir, pues felicidades, Angelina, un abrazo y siguen extrañando a Jorge Álvarez Martínez. Por otro lado, alguien más comenta, considero que la empatía y el compañerismo en este regreso a lo presencial son la base para aplicar los primeros auxilios psicológicos, pero ¿qué pasa o qué hacer cuando no conocemos a la persona en crisis? ¿Cómo se puede fomentar la confianza desde un primer contacto? Bueno, de entrada, lo que a mí me ha pasado mucho ahora en este retorno a la nueva normalidad es que bueno, les comento lo que a mí me ha pasado y lo que les ha pasado a algunas personas con las que trabajo. El primer día para regresar a las labores presenciales ahí en la Noyes, pues era de nervios, ¿no? Llevamos más de 1 año, 7 meses de no vernos y que la única manera de comunicación era a través de un chat o a través de estas videoconferencias. Y bueno, regresar a conectar con la energía, ¿no? De las personas siempre es algo, pues, mágico, yo les digo, ¿no? Les decía, éramos tan felices y no sabíamos que lo éramos, ¿no? Nos entrábamos de pronto ahí platicando en los pasillos con nuestra sana distancia y decíamos, esto es lo que extrañábamos, la interacción entre pasillos, ¿no? El poder sentir a la otra persona, platicar con ella. Y entonces en todo ese sentir, ¿no? Te vas acompañando y vas contando tus historias y lo que has vivido y lo que no has vivido. Y entonces de pronto por ahí, pues ya empiezan estos procesos de escucha activa. Lo que me ha ocurrido también con algunas personas con las que trabajo es que, por ejemplo, chicos, ¿no? de la universidad, de las preparatorias, me decían, ay, Angelina, es que cuando fui, que me dieron la bienvenida, me dicen, es que te veía más grande, es que te creía más chiquita, es que te creía de esta manera. O sea, se genera una energía, ¿no? Entre las mismas
chicas, chicos, con los estudiantes, que en verdad se genera una sinergia, ¿no? De alegría por estar, ¿no? Por verse nuevamente de manera presencial. Y en ese momento se empiezan a escuchar, se empiezan a conocer, se empiezan a reconocer, ¿no? La gran mayoría de las intervenciones que nosotros hacemos son personas que desconocemos, que a veces conocemos ese mismo día, ¿no? Cuando yo era estudiante, hace algunos ayeres, recuerdo que el doctor Benjamín Domínguez nos compartió una escala de estrés postraumático. Entonces, como yo iba a todas las intervenciones en crisis, me veían con mi cuestionario, ¿no? Y usted tiene dolor de cabeza, y usted tiene pesadillas, y usted tiene esto, ¿no? O sea, el cuestionario era solamente la puerta o el pretexto para acercarnos a la gente. Y entonces cuando veíamos, la gente nos abría sus capas, pásale, siéntese, un cafecito, un vasito con agua. Oiga, sí, es que mire, fíjese ahorita que usted me está diciendo que si no puedo dormir. Exacto, no he podido dormir desde ese día que pasó, y entonces ya te empiezan a contar, ¿no? Entonces, la actitud con la que llegas, el tono de voz que usas, la energía que manejas, ¿no? Corporalmente, hace que te abras las puertas o que te las cierres, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber esa disposición de apertura para poder escuchar. Un último comentario que tenemos ya para ir cerrando. En Bren Bautista nos comenta: la empatía muchas veces se conoce erróneamente como ponerse en el lugar del otro, pero no es tan sencillo, porque no solo es ponerte en su lugar, es realmente entender desde la historia de la vida de la persona, comprender sus vivencias y heridas, la razón de su sentir, y lo cual, como recalca ella, es muy difícil si no se practica realmente desde el corazón y el sentir. Así es. Muy bien. Adelante, doctor. Sin embargo, déjenme terciar, gracias por esperarme. Tuve un problema y ya estoy de vuelta. Déjenme terciar en esta conversación sobre la empatía. Seguramente la maestra Romero ya les platicó que existe el cansancio, el agotamiento de quien pues atiende, quien cuida, que es muy importante estar atento también a nuestras propias reacciones, porque de tanto empatizar con otros, si lo logramos, pues se da un desgaste también y un efecto que puede ser de burnout, es decir, el síndrome del quemado, el síndrome del cuidador, de ya no me interesa lo que tengo enfrente, otra persona más que está sufriendo y de la que no puedo resolver o atender sus cosas, justamente porque estamos empatizando. Entonces, la empatía es nuestra llave para, pues, ayudar, pero también tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos cerca del límite, porque si de repente sentimos que ya es muy cansado, que nos está afectando, que contestamos mal, que ya estamos hartos, es momento de parar. Como lo dijo la maestra, si lo alcancé a escuchar, el autocuidado del cuidador, en este caso de quien interviene en situación de crisis o apoya a quien está sufriendo, es muy importante, si no terminamos siendo más tóxicos que, muchas veces puede ser más tóxico que la propia situación, ¿no? Muy bien. Pues la verdad es que padrísimo. Yo creo que de mucha ayuda, de mucho, pues sobre todo ideas para pensar terminando la charla, de cómo podríamos ya en el proceso de retorno, pues ayudar a nuestras compañeras y compañeros, porque tendremos esa sensación, ¿no? De que la gente al principio solo puede estar media hora en los salones, una hora, y se tiene que retirar, y hay que comprender, hay que acompañar ese proceso, porque ellos mismos están, pues, saturados, igual que nosotros, de estímulos que previamente pues no estaban ahí, ¿no? Estábamos encerrados y no sentíamos toda esta situación tan cerca. Yo creo que ha sido una gran charla. Los comentarios que recibo de las personas a quienes he compartido, pues han sido de mucho agradecimiento por lo que nos estás compartiendo, Angelina. Eh, no sé si quieras dar una última palabra o ya pasaron la lámina. César, la lámina de los números y las redes del proyecto.
Solamente agradecerte, Carlos, agradecer a la comunidad de la UAM por la invitación y por permitirme un ratito estar con ustedes y compartir, pues esto es trabajo. Yo les digo siempre que es mi proyecto de amor, ¿no? En Terapia de Reencuentro trabajamos con los proyectos de amor personal, social y comunitario. El personal me ayuda justamente para no caer en este burnout y poder continuar con el trabajo que se realiza a lo largo de los años. El relacional tiene que ver justamente con el cuidado de las compañeras, compañeros que de manera inmediata coincidimos en estas intervenciones. Y este proyecto de amor comunitario que tiene que ver justo con que este trabajo, ¿no? Que comenzó en su momento el maestro Jorge Álvarez Martínez continúe, ¿no? Continúe en diferentes espacios y que continúe a través de toda la gente que forma, ¿no? Entonces, esos son nuestros proyectos de amor. Muchas gracias por permitirme, Carlos, compartir este proyecto de amor. Al contrario, los agradecemos a nosotros y también de mi parte, pues un recuerdo cariñoso y con mucho agradecimiento para Jorge. Fue una de las cosas positivas que también las hubo de esta pandemia, porque fue así como nos conocimos, tratando de ayudar y de difundir conocimiento psicosocial, psicológico. Bueno, Angelina, muchísimas gracias. Descansemos un ratito porque ya en unos minutos a las 6 en punto comenzamos el conversatorio. Les invitamos a inscribirse en el formulario, no es de acceso directo, sino que tiene que haber un preregistro. Y el conversatorio es muy distinto. Ya no cansaremos la garganta de la maestra Romero, sino que más bien los estudiantes pues comentarán cuál está siendo su proceso, qué cosas están viviendo, qué les gustaría saber también, pero es una conversación entre miembros de la comunidad. Entonces, muchas gracias también por acompañarnos en esta otra parte. Y sí, gracias César por poner las redes y los datos de contacto de lo que estamos haciendo. Yo creo que con esta lámina, tienes allí la ventana de edición, exactamente. Con esta información acerca de las redes sociales, las 4 que tenemos activas, y los correos, tanto para directamente temas de salud mental, hay una persona capacitada especializada para atenderlos, y este tipo de proyectos y de esfuerzos por generar mejor comunidad dentro de la UAM, ahí estén los datos. Gracias, César, y sobre todo, de nuevo, gracias, Angelina. Que pasen buena tarde, dejamos de transmitir. Buenas tardes. Muchas gracias.